En 1957, Luis Arturo González López fue nombrado presidente provisional para cubrir el puesto que había dejado Castillo Armas luego de su muerte. Este tenía como única tarea reivindicar el poder del partido MDN. Este tenía como principal aliado al Ejército de la República y como principal enemigo al movimiento del idigorismo, el cual era fuerte y contrario ya que era de una derecha extremista. Esta rivalidad se muestra cuando Idígoras Fuentes regresa al país y el partido le trata de una manera hostil, recibiéndolo con el ejército en las calles. Para las elecciones programadas para el 20 de octubre del mismo año, el partido MDN postula a Ortiz Passarelli como candidato a la presidencia. Este gana las elecciones con casi 200,000 votos y Dígoras Fuentes queda segundo con 138,000. Sin embargo, estas elecciones fueron tachadas de fraudulentas, ya que se le impidió a la izquierda inscribirse como partido, se acarrearon votantes y hubo casos de personas que votaron 2 veces o más. Y Dígoras Fuentes fue el líder de las manifestaciones que se dieron frente al Palacio para denunciar la injusticia que se había cometido en las elecciones del pasado 10 de octubre. Estas manifestaciones tuvieron la característica de ser silenciosas y totalmente pacíficas, puesto que el general no quería recurrir a la violencia. Tiene como resultado que el Congreso quite del poder a González López y ponga en la presidencia a un triunvirato militar, conformado por Óscar Mendoza, Roberto Lorenzana y Gonzalo Yurrita. Estos buscan tener el apoyo de los militares, sin embargo fallan. El 26 de octubre de 1957, el coronel Flores Avendaño toma el puesto de presidente provisional hasta las nuevas elecciones de 19 de enero de 1958. En estas segundas elecciones se le permite al partido de la izquierda tener un representante principal, el cual fue Mario Méndez Montenegro. Estas elecciones fueron ganadas por Idígoras Fuentes, el cual pacta un gobierno moderado, ya que dejó de participar a personas que no pertenecían a su extrema derecha, como a la mayoría de diputados del partido MDN. Únicamente contaban con una persona de ideología izquierdista, el cual era el ministro de Relaciones Exteriores. Como ha sido mencionado anteriormente, el gobierno de Dígoras Fuentes se basó en una coalición de conservadores idigoristas y conservadores del partido MDN en el Congreso. La izquierda quedó totalmente excluida del marco político. Durante su gobierno se crea el Mercado Común Centroamericano, el cual tenía como fin implementar la política de sustitución de importaciones, lo cual crearía una industria centroamericana que le permitiría al bloque comercial incrementar su PIB y levantar sus economías. En efecto, el PIB guatemalteco incrementa un 21% y los gastos públicos del país son reducidos en 20%. Los problemas para el gobierno de Dígoras Fuentes comienzan cuando se propaga la noticia de la Revolución Cubana. Esto despierta el interés de los líderes políticos de izquierda, los cuales se encontraban exiliados de la política guatemalteca. Acontecimientos como el de la Brigada 2506 dejan claro que Idígoras Fuentes dejaba de ser un referente para la milicia, ya que ésta se empezaba a ver atraída por las ideas de izquierdas paralelas a la Revolución Cubana. Y Dígoras Fuentes empieza a perder el control del poder político en Guatemala por no saber controlar su imagen. Se presentaba en público haciendo berrinches, malas caras y con una actitud que no era del agrado de casi ningún guatemalteco. Por eso mismo se deteriora su imagen ante los medios, la población y el mismo ejército. El alzamiento del 13 de noviembre de 1958 tiene como origen la finca Helvetia, la cual servía como punto de reunión entre altos mandos del ejército con ideales izquierdistas, los cuales buscaban estrategias que les sirvieran para poder implementar su ideología de izquierda en el gobierno como se hacía paralelamente en Cuba.
El 13 de noviembre se dan alzamientos en varias bases militares en la costa sur del país, las cuales tenían como objetivo llamar la atención de las personas y expresar su deseo de ser incluidos en la política. Los generales que entrevista el doctor Sabino mencionan que, de no haber sido victoriosos y no haber cumplido con sus objetivos, se planteaban invadir la ciudad capital desde las afueras, exactamente de la misma manera como se había hecho en Cuba. El tumultuoso perfil político que manejaba Idígoras Fuentes se estaba volviendo inmanejable para él. La voz de que el presidente era incapaz de manejar a todas las instituciones que hacen legítimo al presidente de la República llegaron a los oídos del expresidente Juan José Arevalo, el cual regresa a Guatemala. A esto se le suma que en 1962 se vuelve efectivo un impuesto sobre la renta de 39%, lo cual lastimaba la economía guatemalteca y enfurecía a los pobladores del país. El 24 de noviembre de 1962, el gobierno actual declaraba un estado de sitio, ya que la oposición arevalista y de extrema izquierda se estaba volviendo muy fuerte y estaba teniendo una influencia en los pobladores que era imposible de manejar para el gobierno. Ante esta rebelión, Idígoras Fuentes ejerció el papel al que tenía acostumbrado a todos los guatemaltecos, el de mediador entre izquierda y derecha. Este presidente se caracterizaba por el deseo de quedar bien con todos, lo cual resulta contrario a la propaganda que se hizo antes de entrar al poder, el cual era de mano dura y de una conciencia de seda, ya que iba a ser duro con la oposición, iba a levantar al pueblo guatemalteco con ideas de derecha y no iba a permitir que se le pusiera un pero o se le negara lo necesario para lograr su cometido. Como ha sido mencionado anteriormente, estas promesas del presidente no fueron cumplidas por él durante su gobierno. Esto es precisamente lo que hace luego del estado de sitio. Apacigua las aguas entre la oposición y su gobierno actual tratando de llegar a un acuerdo. Este acontecimiento marcó el principio del fin del gobierno de Idígoras Fuentes. El 31 de marzo del siguiente año, él y su esposa fueron acompañados hasta la frontera de Nicaragua por un vehículo militar, poniendo fin así a su gobierno. El fin del gobierno idígorista significó para los partidos de izquierda que podían de nuevo ser parte del marco político guatemalteco. Resurgieron los partidos antiguos y nuevos fueron creados. Sin embargo, la izquierda como espectro político tenía como principal actor y como principal candidato a representar todos sus ideales a Juan José Arevalo. Al haber sido presidente anteriormente, tuvo que renunciar a todas sus aspiraciones políticas y ya no pudo representar a la izquierda desde el despacho presidencial. Esto fue lo narrado al final del capítulo 8 y el capítulo 9 del libro Guatemala, la historia silenciada, tomo 1 del doctor Carlos Sabino. Es la historia del último caudillo de Guatemala, quien inicia su presidencia luego de una tumultuosa fase en la historia del país. El asesinato de Castillo Armas toma por sorpresa a ambos bandos del espectro político. Idígoras Fuentes, como un derechista extremo, decide censurar a la izquierda completamente de la política, lo cual fue lo mismo que le quitó el poder.